un poquito sobre la revisión de cortes y casos sin controles sobre el punto número 3, RAF y FAP. A ver, vamos a hacer una revisión. Les he preparado un PowerPoint, Gloria. Gracias por su participación. Y vamos a dar una explicación justamente con respecto a lo que es riesgo. Inicié esta reunión donde la asistencia no es obligatoria, pero me alegra que estén ustedes participando. En las últimas reuniones hemos visto más bien un descenso de la participación y hoy estamos con 23 alumnos de los 40 que son, y bueno, eso es un buen inicio de esta sexta semana. El objetivo es de que ustedes, de acuerdo a su disponibilidad, estén revisando sus teorías, pero tratando de hacerlo en cada semana, porque generalmente las prácticas van ligadas a los conceptos teóricos. Y ustedes saben que en cada práctica se inicia con palabras como en base a los conceptos de la teoría, desarrolla la práctica. Entonces es necesario tener ese concepto. Estas tutorías son para aclaración de dudas. Entonces voy a presentarles un Power. No sé si hay otra intervención, además de Gloria. ¿Alguien más? Levante la mano. Si no, vamos a pasar a la presentación. ¿Correcto? Doctora, el pasito es después, ¿verdad? De la teoría. El paso, la evaluación que tienen ustedes, esta segunda evaluación empieza a partir de las 2 de la tarde y tienen disponible hasta las 11:59. Dura 20 minutos y son 10 preguntas. ¿Correcto? ¿Comprendido? No está dentro de la hora de tutoría. Lo que ahora les pido es atención. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Sí se ve, doctora. Doctora. Ya. Entonces, miren, ¿qué es un riesgo? Lo que quiero que recuerden siempre es una probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. Cuando somos médicos y estudiantes de medicina siempre pensamos en enfermedad, pero no necesariamente tiene que ser una enfermedad. Puede ser un evento del interés del investigador. Pero lo que no deben olvidar es que el riesgo es probabilístico. ¿Y qué quiere decir probabilidad? Probabilidad quiere decir que lo que yo lea en una literatura científica o que desarrolle una investigación en seres humanos, siempre tengo que hablar con características probabilísticas, porque no hay nada absoluto. Y esta probabilidad me va a dar un grado de confianza, un grado de certeza. Ya ustedes recuerdan que en todo diseño de investigación nos exige 95% de confianza y 5% de error. Ese error, el p-valor que le llamamos, y que viene a ser el error tipo 1 o alfa, quiere decir que mis resultados al 95% son verdaderos y solamente puedo fallar por el azar un 5%. Entonces, cuando decimos que el riesgo es probabilístico, estoy asegurando mi certeza, mi confianza, mi validez del estudio y que no está considerada esa relación causa-efecto por el azar, en un grado tan mínimo que ya puedo considerarla que no existe. Entonces, probabilístico, no olvidar, es el riesgo.
¿Y qué tengo que hacer para yo demostrar esa relación entre el factor de riesgo y el efecto que me interesa? Lo que tengo que hacer primero es medir las frecuencias de uno o varios eventos de interés. ¿Qué quiere decir? Lo que justo acaba de preguntar Gloria. Ella quiere una explicación del RAE, me pidió, en casos y controles y en cohortes. Vamos a hablar de ello en un momentito. Pero cuando yo digo medir frecuencia, ¿qué medidas de frecuencia en epidemiología clínica ya ustedes han conocido? ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? A ver. Prevalencia e incidencia. Muy bien, muy bien. Las dos medidas de frecuencia en epidemiología clínica, prevalencia e incidencia. Y dentro de la prevalencia y la incidencia, lo único que hago es contar, obtener porcentajes y nada más. ¿Cuál es la diferencia? La prevalencia es como decir todo el stock de enfermos o eventos que me interesan, y la incidencia solamente los casos nuevos, ¿no? Esa diferencia tienen que tenerla muy clara. Cuando yo digo realizar comparaciones, Gloria, ahí atenta, realizar comparaciones, tengo que tener dos grupos para poder comparar, como mínimo dos grupos, pueden ser más grupos. Yo voy a realizar comparaciones cuando tengo dos o más grupos que se están estudiando. O puede ser en un mismo grupo, pero en dos momentos diferentes. ¿Correcto? El comparar ya me establece dentro de los estudios observacionales, las comparaciones ya constituyen un nivel más. Son estudios analíticos. O sea, los estudios observacionales pueden ser de una sola medición, tipo estudios transversales o estudios de corte, no cohorte, sino de corte transversal en un solo momento, y pueden ser analíticos. Cuando digo analíticos, ya tengo que tener un grupo de casos, un grupo de controles, o una cohorte expuesta y una cohorte no expuesta. Cuando yo hablo de casos y controles, ¿de dónde parto? ¿De la enfermedad o del factor de riesgo? Del factor de riesgo. Factor de riesgo. No. Acuérdense. Para hablar de causa son los factores de riesgo. Y el efecto sería la enfermedad. No puede haber una enfermedad si previamente no hubo una exposición al factor de riesgo. ¿Ahí está claro? Acuérdense, acuérdense de los criterios de Bradford y Hill. Tiene que haber temporalidad, o sea, la causa, el factor de riesgo, siempre precede al efecto, siempre. ¿Ya? Entonces, si yo voy del efecto a la causa, ¿estoy yendo al pasado o estoy yendo al futuro? Si voy en este sentido, del efecto voy a la causa. ¿A dónde voy? El futuro. Al pasado. Al pasado. Muy bien. Entonces tengo que partir de la enfermedad e ir a medir cuáles fueron los factores de riesgo. Ese diseño, ¿cómo se llama? Casos y controles. ¿Cuándo se usa ese diseño? Cuando las enfermedades son raras o son muy frecuentes. Raras. Cuando son raras, porque hacer un estudio de cohortes significaría años para poder esperar el efecto. ¿Se dan cuenta? ¿Son más económicas que cohortes o son más caras? Las investigaciones me refiero. Más caro, doctora. Más caras. Más caras. No, menos. Más económicas. Más económica, muy bien. ¿Por qué? Porque ya tienen la enfermedad. Lo que van a hacer es búsqueda de información. Generalmente se trabaja con las historias clínicas.
o con las entrevistas directas a los pacientes en el caso pues que estén sobrevivientes, ¿no? Una enfermedad que no haya provocado una mortalidad alta. Entonces, si yo estoy yendo al pasado, ¿puedo medir incidencia? No, doctora. No se puede. ¿Por qué? Porque la incidencia son los casos nuevos. Muy bien, muy bien. Y para yo estudiar incidencia, ¿qué tipo de diseño utilizo? Si ya estamos viendo que casos y controles no se puede hacer, ¿qué tipo de diseño analítico voy a utilizar? ¿Y de corte? Cohortes, ¿ya? Pronunciar bien y saber que lleva una H, porque si decimos corte, no cohorte, estamos hablando de un transversal, de un descriptivo simple, de una sola medición. Acá es cohortes, donde yo voy a ir viendo la incidencia. Y la incidencia son los nuevos casos que se van presentando en un determinado tiempo y en un determinado lugar. ¿Y eso qué se llama? Ahora que han hecho su ejercicio, su práctica, ¿qué cosa es lo que se está viendo en esta teoría de la semana 6? Es el riesgo. Y el riesgo se mide a través de la incidencia. Lo que preguntaba hace un momento Gloria. ¿Qué es el RAE? Su pregunta, Gloria, fue, ¿qué es el RAE para casos y controles y cohortes? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, RAE significa, ¿qué significa? RAE. En ustedes que ya han presentado el riesgo absoluto en expuestos. Esa es la incidencia en expuestos. Por lo tanto, se va a aplicar en estudios de cohortes y se va a aplicar en ensayos clínicos que ya corresponden a los estudios experimentales. Hasta ahí, por favor, quiero, si hay dudas, hagan las preguntas y volvemos a repetir. A ver. ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿No hay nada? Doctora, entonces en caso de un estudio analítico, estamos hablando de casos y controles. Los analíticos, cuando usted escuche el grupo analítico, corresponde al gran grupo de observacionales. Pero ya ahí, cuando usted escucha analítico, es que quiere decir que hay grupos de comparación, mínimo 2 grupos, ¿correcto? Entonces ahí entra casos y controles y entra cohortes. Son observacionales porque el investigador no interviene, no manipula la variable. ¿Dónde entra el investigador y tiene dominio de la variable? Son en los experimentales. Entonces, los dos grandes grupos de estudios son observacionales y experimentales. Dentro de los observacionales, puedo tener los estudios transversales o de prevalencia, que solamente son descriptivos, y los analíticos, donde ya comparo y tengo casos y controles y cohortes. ¿Tiago? ¿Claro? Gracias, doctora. Bien. Otra pregunta. A ver, Alice Grace Córdoba, intervenga. Doctora, ¿me logra escuchar? La escucho bajito, diga. Bueno, justamente estaba leyendo unos artículos que hablaban sobre pacientes con VIH que estaban recibiendo un tratamiento para la hepatitis A y B, ¿no? Pero en este caso, ¿qué tipo de estudio sería, o sea, sobre un nuevo tratamiento? ¿Sería un estudio de ensayos clínicos o el de cortes? Siempre, generalmente,
o casi siempre, todos los estudios que miden efectividad terapéutica se basan en ensayos clínicos. Son los que tienen menos sesgos, los que van a tener la mayor evidencia científica, pero no todos los estudios en humanos se pueden hacer a veces en experimento, ¿no? A veces se tiene que utilizar cohortes y se compara una terapia nueva frente a lo que ya se viene utilizando. En ese sentido, pueden ser de cohortes o pueden ser ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Si usted tiene 2 artículos donde uno es en base a un ensayo clínico y el otro a una cohorte, usted los leerá y determinará cuál es el que más le conviene a usted para aplicar en su decisión terapéutica frente a su paciente. Pero siempre recuerde que el ensayo clínico tiene mayor valor, viene a ser como el gold estándar de todos los estudios. Ok, doctora, muchas gracias. Bien, ahora, sigamos entonces compartiendo esta exposición. ¿Ahí ven o todavía no lo ven? Creo que sí. No, doctora. Ya, voy a volver a ingresar un ratito. Cuando interrumpo se corta la pantalla. Un ratito. Ahora sí. Ya, entonces vamos a volver a lo que estábamos conversando. Entonces ya, recuerden que el riesgo es probabilístico. Recuerden entonces qué tipo de diseño tienen que utilizar cuando ustedes van a determinar la pregunta que acaba de hacer su compañera, si para terapéutica, ¿qué utilizo? Ensayos. ECA. Ensayo clínico. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo en esta diapositiva otro punto importante. Si yo tengo incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos, o sea, el RAE en expuestos es una incidencia y el RAE en no expuestos es otra incidencia. Es en un grupo, el grupo que está expuesto, y la incidencia en el grupo control o no expuesto. Esas mediciones, ambas incidencias, son absolutas, están dirigidas solamente a un grupo. Cuando yo quiero estimar la incidencia relativa, tengo que establecer el estimador que se denomina riesgo relativo, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, doctora. Yo tengo el RAE en expuestos, ese va a ser el numerador del riesgo relativo. Tengo el RAE en no expuestos, es su denominador. Entonces, el riesgo relativo es una medida de asociación. Las medidas de riesgo pueden ser medidas de asociación, medidas de efecto y medidas de impacto. ¿Correcto? Eso es lo que ustedes han visto en el artículo. Las medidas de asociación, ¿cuáles son? El RR y el OR. Eso tienen que tenerlo como formación básica para siempre. Si yo quiero ver fuerza de asociación entre incidencias, lo que voy a utilizar es el riesgo relativo. El OR es una aproximación a la incidencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas a través ya de la informática, los softwares estadísticos para el análisis de estos trabajos de investigación
trabajan con el OR. El OR es una medida de asociación para los diseños de casos y controles. No debería medir incidencia, pero se aproxima. Y por esa aproximación se utiliza en este tipo de análisis crítico de investigaciones. Pero ustedes tienen que recordar que el riesgo relativo es el verdadero estimador de la incidencia. Por eso es que los ensayos clínicos tienen una validez tan alta, porque solamente van a medir incidencias. ¿Correcto? Siempre recuerden que la fuerza de asociación va a depender de la interpretación que el investigador está buscando para su pregunta. Toda investigación, ¿de dónde parte? ¿Qué es lo primero que tiene que... Una pregunta, doctora, de como la lo explicó en la pregunta. clase número 1. Muy bien, como siempre, recuerden eso. Y si yo les digo, parte de una pregunta y les pongo, la pregunta pico es lo primero que se hace en investigación. No, porque la pregunta nace del investigador. Luego que revisa su bibliografía, ya tiene su tema, empieza a establecer su pregunta pico para poder seleccionar la literatura. Entonces, la pregunta nace del interés del investigador. Entonces, si yo les digo, ¿de dónde empieza un trabajo de investigación? De la pregunta. Así. Esa es una respuesta que hay que tenerla siempre en mente. Luego, usted aplica su pregunta pico para seleccionar la bibliografía que le va a ayudar en su investigación, pero usted ya tiene la idea. El investigador es el observador y lo primero que se hace es una pregunta. Entonces, esa interpretación va a variar de acuerdo al interés del investigador. Y cuando yo tengo medidas de efecto y las medidas de impacto, en estas medidas yo voy a conocer realmente la fuerza de esa asociación entre dos variables. Lo que tienen que recordar es que las medidas de efecto siempre son cocientes y las medidas de impacto siempre van a ser diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en las medidas de impacto siempre va a haber una sustracción, va a haber una resta. Y en general, estas medidas de impacto van a contribuir a determinar cuál fue el factor que produjo esa enfermedad o evento de interés entre los que estuvieron o están expuestos a él. ¿Eso qué significa? Que ustedes siempre en una medida de impacto van a llegar a decir, si se eliminara el factor probablemente causal, ¿en cuánto se reduce la probabilidad de la presentación de ese efecto? Cuando tienen las medidas de efecto, como el riesgo relativo y la reducción y el riesgo absoluto, o el riesgo relativo que vendría a ser la razón de tasas de incidencia, lo que están midiendo es fuerza. Entonces, recuerden esto, las medidas en riesgo pueden ser de asociación, de efecto y de impacto. En las medidas de impacto, ¿cuáles son las que han revisado en el artículo? La reducción del riesgo relativo, hay una diferencia. La reducción absoluta del riesgo, hay otra diferencia. Y el NNT, el número necesario a tratar, que viene a ser la inversa de la diferencia que es el riesgo absoluto, reducción absoluta del riesgo.
Entonces, este tipo de medidas que van a ir ustedes empezando a conocer, se van a seguir aplicando. Y acostumbrarnos a mantener estos conceptos básicos para poder continuar en el desarrollo, no solamente de ser un investigador, sino en una apreciación crítica de una investigación que ha sido publicada y que para ustedes resulta de interés. Si los autores de una investigación no presentan resultados de medidas de este tipo, pero sí les dan la tablita y las incidencias, ustedes pueden construir las medidas y poder evaluar realmente la validez, la significancia estadística de ese estudio. Díganme si necesitan alguna respuesta con respecto a alguna duda. Por lo tanto, la interpretación en las medidas de impacto indican el riesgo de enfermar que podría evitarse si se eliminara la exposición, o sea, el factor de riesgo. Recordar que en la reducción absoluta, que también se llama el riesgo atribuible, siempre la diferencia empieza con el grupo control menos la incidencia en expuestos. Y la incidencia, ustedes ya saben, que viene a ser este cociente, cuando se trata del grupo expuesto, es la celda A entre A más B, y cuando se trata del grupo control es C sobre C más D. O sea, los que están enfermos, A y C es el grupo de enfermos. Pero en la reducción absoluta del riesgo, siempre se empieza con el grupo control menos el grupo expuesto. A diferencia del riesgo, reducción del riesgo relativo, donde ahí la diferencia es el grupo expuesto menos el grupo control. Estas son las medidas de impacto que acabamos de hablar con respecto a la reducción absoluta del riesgo, a la reducción del riesgo relativo y a NNT y NND. ¿Preguntas? Otro punto importante para ustedes. Cuando tienen ustedes un riesgo relativo o un OR en un trabajo publicado, actualmente tiene que ir acompañado de su intervalo de confianza. ¿Qué significa intervalo de confianza? ¿Alguno de ustedes quiere participar? Doctor, en el intervalo básicamente sería como la medida que se obtiene en el estudio, ¿no? O sea, lo más cercano al valor real, tanto si, ¿cómo se llama? Muy bien, muy bien. Usted está hablando, sería como acercarse a un valor real. Vamos a explicar eso. ¿Es como decir el rango o el parámetro? Ya, vamos a explicar. Acercarse al parámetro. Muy bien. Parámetro
es la medición real en la población, ¿correcto? Cuando hacemos un trabajo de investigación, ¿lo hacemos en la población o lo hacemos en una muestra? Una muestra. En una muestra. Entonces, cuando yo encuentro mis resultados, por ejemplo, yo digo el riesgo relativo es 4.3, ese es el valor que está en la población al 95% de confianza. Mi muestra me demuestra que el riesgo relativo, un valor, un solo valor, yo puedo asegurar de que ese es el valor en el parámetro poblacional. No, es como una estimación. Es una estimación. Muy bien. Entonces, puede ser que exista, pero tengo que demostrarlo. Entonces, para la significancia estadística, lo que ustedes ya saben, la exigencia del 95% con un error menor de 0.05, que ya solamente lo dejaríamos que por el azar puede ocurrir, eso se llama hacer inferencia estadística. Entonces, cuando hacemos inferencia estadística, lo podemos hacer por dos mecanismos, por prueba de hipótesis o por estimación. Y esa estimación estadística es la técnica de los intervalos de confianza. Entonces, cuando ustedes tienen un resultado, eso es un valor puntual. Los investigadores deben de presentar sus resultados con su intervalo de confianza. Entonces, acá les pongo un ejemplo y cuáles son las condiciones para elegir un buen intervalo de confianza. Yo tengo aquí 3 propuestas. El riesgo relativo de 4.3 con un intervalo de confianza al 95%, el p-valor menor de 0.05 y este intervalo va de 0.89 a 10.67. Tengo otro artículo donde su intervalo va de 1.89 a 5.76. Y otro donde va de 1.09 a 20.76. De estos 3, yo digo, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor artículo de investigación cuyo resultado de riesgo relativo, que es el mismo en los 3, pero los intervalos de confianza me ayudan a determinar una validez de ese trabajo de investigación? ¿Cuáles son las condiciones? Primero, si hablamos de riesgo relativo, el intervalo de confianza no debe atravesar por la unidad. ¿Qué significa eso? El riesgo relativo es un cociente. Si su resultado es 1, ¿qué significa? Un riesgo relativo de 1, ¿qué significa? ¿Que la incidencia en expuestos y la incidencia en control es igual o es diferente? Igual. ¿Podría explicar un poquito más, doctora? Correcto. El riesgo relativo es un cociente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si el riesgo Sí. relativo es menor de 1, ¿es protector o es riesgo? Menor de 1. Ustedes lo han hecho en sus Si es estudios. menor, es protector. Protector. Si es mayor de 1 es, Riesgo. Riesgo. y si es 1, Riesgo. si es 1, no hay efecto. Porque Nada. quiere decir que entre los expuestos y los no expuestos es igual. Si yo divido 4 entre 4, me da 1. 2 entre 2 me da 1. 3 entre 3 me da 1. No hay efecto entre el factor de riesgo y la enfermedad o evento de interés. Entonces, una de las condiciones de los intervalos de confianza para el riesgo relativo y para el OR es que no pase por la unidad. Y si ustedes se dan cuenta aquí, de 0.89 a 10.67, ¿se pasa por la unidad o no? Su límite inferior, 0.89.
Su límite superior de esta amplitud del intervalo, 1067. ¿Ahí estamos pasando por la unidad? Sí, porque de 0.89 viene 0.90, 1 y se va aumentando hasta 1067. El riesgo relativo, siguiente, de 4.3 con el intervalo 1.89 a 5.76 ya no pasa por la unidad. Ya está por encima, 1.89 a 5.76. Y el último, igualmente, de 1.09 a 20.76. Pero de estos dos, ¿cuál es el que tiene menor, el más estrecho, menor amplitud? El del medio, la B, el 1.89 a 5.76. Muy bien. Este de 1.89 a 5.76. Entonces, cuando ustedes vean un trabajo de investigación, acá les he puesto un ejemplo, y luego pasen a los resultados, ahí se me fue, y luego pasen a los resultados, van a encontrar ya todo declarado en los resultados, y aquí le van a poner riesgo relativo 3.4, intervalo de confianza, acá dice 2.2 a 5.28. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes no necesitan hacerlo, ya está todo, pero lo que tienen que saber es que el intervalo de confianza da la validez cuando cumple con esos requisitos que hemos dicho. Que no atraviese la unidad para riesgo relativo OR y que la amplitud de ese intervalo sea estrecha, sea menor. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí quiero que recuerden, revisen su teoría, apliquen estos conceptos y podamos continuar en epidemiología clínica hasta el final. Vamos a seguir utilizando estos conceptos. Por eso les digo, avanzaremos poco a poco. No es búsqueda de investigadores, sino formación básica para un análisis crítico de la evidencia científica. Eso es lo que quiere formar en ustedes la universidad para su formación profesional. Bien, hasta ahí alguna intervención. ¿Preguntas? Doctora, disculpe que le vuelva a preguntar. Sí, dígame. Lo que pasa es que no me quedó tan claro cuando usted estimó en acá lo tengo, el ejemplo anterior que usted había proyectado Sí. cuando nos explicó por qué era el segundo. Yo pensé primero que era el primero, A ver, el un primer ratito. número, pero ahora me doy cuenta que claro, porque el otro se pasaba 10 comas. A ver, Gloria, un ratito. ¿Por qué era el primero y no el segundo, verdad? Intervalo, sí, en Ya. intervalo En RR. el primero, Gloria, estamos viendo, ahí se ve, por favor. ¿Están Doctora. viendo? ¿Sí? Sí. Ya, ahí lo voy a dejar porque si no tengo que regresar al otro. Mire, Gloria, en el primero empieza en 0.89, ¿correcto? Y va a llegar a 10.67. Por lo tanto, está pasando de 0.89, 0.90, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿correcto? Gloria. Sí, doctor. Ya. Por lo tanto, ahí en esta amplitud del intervalo está contenida la unidad. Y usted sabe que un riesgo relativo, a pesar que le salió aquí 4.3, por estimación estadística, para ver la significancia estadística, para decir es estadísticamente significativo y lo puedo extrapolar al parámetro poblacional,
si me dieran solamente esta medida de 4.3, yo busco el intervalo de confianza y veo que está pasando por la unidad, no es estadísticamente significativo. Tiene fuerza de asociación, pero extrapolarlo a la población general probablemente no obtenga yo los resultados que aparentemente al 95% debería obtener. Entonces, aquí el primero definitivamente no le conviene. Es un artículo que no le da la validez, la certeza que usted requiere. Entre los dos últimos, tiene que escoger el que tiene menor amplitud. Entre los dos últimos, ambos están por encima de la unidad. 1.89 a 5.76, 1.09 a 20.76. ¿Cuál es el de menor amplitud? Entre los dos, claro que es 1,89 a 5,76. Yo me había Exactamente. confundido por el comienzo del otro, que era menos de la unidad, que era 0,89, pero como usted dice que pasa la unidad, ahora le entiendo. Sí, Correcto. gracias. Si contiene a la unidad, o sea, cada vez que vean ustedes un valor 0.89, 0.90, ya están conteniendo a la unidad si avanzan, ¿no es cierto? Entonces aquí el primero, la significancia estadística, lo que significa voy a poder extrapolar mi resultado a la población general a través de intervalos de confianza, yo puedo determinarlo, para lo cual tiene que cumplirse con las características señaladas. ¿Bien? Sí, ¿Quedamos doctora, claros? gracias. Sí. Muy bien. Ya sonó la alarma que terminamos la tutoría y vamos a pasar a la práctica, donde seguiremos reiterando un poco más de estos conceptos. Les recuerdo que la semana 7 es repaso y en la semana 8 viene el primer parcial. Así que por favor prepárense en sus teorías, aprovechemos la hora de tutoría en la próxima semana, ¿correcto? Sí, doctora. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo con el grupo de práctica que a continuación pasa al aula. Gracias, hasta luego, hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego.